hoy viernes 1 de mayo. La pandemia del coronavirus ha provocado el cierre de miles de negocios en los Estados Unidos, muchos temporalmente, otros con el riesgo de no reabrir. El gobierno del presidente Trump autorizó 2 rondas de préstamos a pequeñas y medianas empresas. En total son 660 millones de dólares con los que se busca aliviar el problema y permitir que los trabajadores mantengan la plaza de trabajo. El reporte lo tiene Stephanie Ochoa en Washington. Stephanie. Sí, muy buenas tardes desde la capital estadounidense. Te saludo con gusto este viernes, 1 de mayo. En los Estados Unidos, el gobierno ha dispuesto alrededor de 660 mil millones de dólares para apoyar a las pequeñas y medianas empresas que se han visto afectadas por la pandemia del coronavirus. Muchos han tenido que cerrar sus puertas. Otros han permitido que sus trabajadores regresen a casa sin tenerles un salario garantizado. Por ello, estos préstamos que van a ser perdonados a las pequeñas y medianas empresas han estado en la línea de terminarse en breve porque son millones de empresas las que lo necesitan. Tenemos una historia de lo que aquí en Washington, D.C. se reporta. Desde hace 6 décadas, uno de los restaurantes icónicos de la capital estadounidense se ha mantenido en pie. Superó los disturbios de 1968 tras el asesinato de Martin Luther King. Ahora trata de sobrevivir al coronavirus. Las protestas de 1968 fueron terribles. Fue un tiempo horrible con asesinatos y esta situación. Y dimos privilegios especiales para mantenernos abiertos, para alimentar a los trabajadores de la salud y a los socorristas, porque este era un lugar de reunión desde el principio donde todos se sentían bienvenidos. Por la pandemia, 50 de sus 65 empleados volvieron a casa sin salario, una realidad que viven miles de los 30 millones de pequeñas y medianas empresas en los Estados Unidos. En días tuvimos que cerrar 6 de nuestros 7 establecimientos y luego que estaba abierto desde agosto de 1958 ha tenido una reducción de 80% del negocio. Algunos de ellos viven con personas mayores o con niños que no van a la escuela porque están cerradas y les preguntamos qué necesitan. Les dijimos a aquellos que necesitan quedarse en casa que lo hicieran y a aquellos que pudieran trabajar que trabajaran. Tras no tener éxito en la primera ronda de préstamos que el gobierno estadounidense dispuso de 310 mil millones de dólares, el restaurante de la familia Ali lo obtuvo en la segunda ronda de 350 mil millones. Los préstamos para pymes ascienden a 2.5 meses el pago de la nómina. Solo serán perdonados si el 75% se destina a pagar salarios de los trabajadores. Los propietarios dudan que el resto sea suficiente. Eso va a ser interesante porque además de pagar sus rentas, hipotecas y todas sus cuentas, va a ser una especie de incertidumbre para ver qué les espera en el futuro porque es una porción pequeña de lo que el negocio necesita. En ambas rondas, 2 millones de pymes han conseguido un crédito. Pero el desempleo en el país ha generado que más de 30.3 millones de personas soliciten ayuda económica. Creo que la tasa de desempleo va a saltar a un nivel de quizás 16%, incluso más alto en el próximo reporte. En una primera ronda de préstamos fue muy criticada la manera en que se administraron los recursos, pues obtuvieron cantidades multimillonarias, cadenas de comida rápida que realmente no necesitaban este dinero, a diferencia de lo que sí requieren las empresas locales de cada uno de los estados de la Unión Americana. Con esto se espera dar un alivio a esos millones de trabajadores que estaban empleados en algún pequeño negocio familiar o en empresas que apenas comenzaban a rendir los frutos de su trabajo. Hace la información desde la capital estadounidense. Muy buen viernes y yo regreso hasta el estudio. Gracias, Stephanie. Gracias por la información. A medianoche expiró la orden del presidente Trump que marcaba el distanciamiento social y que obligaba a ese, de alguna manera, confinamiento. Por lo cual, 31 estados del país comienzan ya el proceso de reapertura. Alejandro Rincón nos acompaña, como lo ha hecho todos estos días, y está con nosotros en el estudio. ¿Cómo está pautada la reapertura del estado de Nueva York, si es que está pautada, dado que ha sido el epicentro de esta pandemia? Diana, un gusto estar con ustedes nuevamente en la tarde de hoy.
este 1 de mayo, de una u otra forma y en un contexto muy amplio, Estados Unidos empieza a jugarse lo que será su futuro inmediato en relación a la gestión de la pandemia de COVID-19. Al expirar esa orden presidencial, a partir de ahora y en el transcurso del próximo fin de semana, todas y cada una de las regiones que componen la Unión Americana empiezan a jugarse por su propia cuenta cómo avanzarán o no los procesos de reapertura. A partir de este momento, en más de una docena de estados a través del país ya empiezan a aliviarse las medidas de distanciamiento físico, las cuarentenas, y hay algunas en donde todavía habrá que esperar un poco más, entre ellas Nueva York, que es hasta el momento pues el epicentro de toda la difusión del COVID-19 en los Estados Unidos. El mensaje clave que empezamos a jugar y a seguir a partir de ahora es cómo este alivio a las restricciones empezará a recrudecer la difusión del virus o no, Idania. El gobernador Cuomo, ¿a qué se ha referido o qué ha dicho Alejo en relación a esto? La expectativa del gobernador Andrew Cuomo en particular es que solo son las cifras, la ciencia y las evidencias las que irán constatando la posibilidad de ir abriendo progresivamente los negocios y el restablecimiento de un cierto nivel de actividades allí en Nueva York. Este es uno de los puntos que está completamente clausurado, es decir, aun cuando a partir de este viernes hay por lo menos una docena de estados a través de toda la Unión Americana que ya alivian estas medidas, pues esa ciertamente no es la realidad en Nueva York, que al menos por ahora permanece clausurada. Hoy entiendo que hizo un anuncio que de una u otra manera impacta a muchas de las familias que viven en este estado. Está justo en sentido directo con lo que hablábamos hace unos instantes, Idania, con la realidad de Nueva York, en tanto que permanecerá clausurado. Ahora la realidad y el anuncio directo del gobernador Andrew Cuomo es que por el resto del año escolar en este punto del noreste de los Estados Unidos, los estudiantes no regresarán a las aulas. La decisión oficial del gobernador Andrew Cuomo es que simplemente continúan cerradas las escuelas públicas, y dos datos de contexto muy importantes por tener en cuenta. Por una parte, la ciudad de Nueva York alberga el sistema público educativo más grande de todos los Estados Unidos, consecuentemente clausurado por completo en el transcurso del año escolar, que pues irá al menos hasta la mitad del presente año 2020. Y adicionalmente, lo que se preguntan ahora muchas familias, y por eso hablamos de esta dimensión un poco más humana, en el sistema educativo hay muchas familias de escasos recursos que dependen de este sistema para alimentar a sus hijos. Son niños que seguirán quedándose en casa y hay todavía una especie de incertidumbre, por lo que este impacto de que continúen cerradas las escuelas pues tendrá sobre todo en familias de escasos recursos. Otra cosa que quiero comentar contigo, ya tenemos a alguien, a nuestra próxima invitada que va a compartir con nosotros a propósito de la reapertura que está planteada en Estados Unidos, pero ¿qué pasó con el metro de Nueva York? Un metro que prácticamente no se estaba usando, no había cerrado, pero no se estaba usando, y entiendo que los homeless sí. Decidieron tomarlo para dormir. ¿Y qué pasó? La población se quejó. El sistema de transporte público más grande de todos los Estados Unidos por primera vez en su historia dejará de operar las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. Por cuenta, en efecto, como menciona Idania, por un tema de salud pública, a raíz de la situación de las personas sin techo que, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, simplemente no tienen dónde albergarse y estaban empezando a tomar indiscriminadamente los vagones del metro de la ciudad de Nueva York para refugiarse. Esto obviamente generando un problema adicional para un servicio que ya se ha visto afectado precisamente por cuenta de la pandemia. En el transcurso de las últimas semanas, las cifras de la MTA, que es la Autoridad Metropolitana de Transporte, han indicado que se ha reducido en por lo menos un 90% el total de usuarios que habitualmente están allí haciendo uso de este importante recurso. Aproximadamente 5.5 millones de personas se mueven cada día y ahorita, si a duras penas llegan a 500,000, es demasiado. Y esos 500,000 que se estaban encontrando, pues vagones llenos de personas sin techo, muchos de ellos en condiciones sanitarias verdaderamente escasas, y esto es justamente lo que lleva ahora la autoridad de Nueva York a cerrar entre la 1 y las 5 de la mañana este servicio para que sea desinfectado, con el objetivo de que no se conviertan en pues nuevos focos de COVID-19. Claro. 4:50 minutos, hora Bogotá, Colombia, 5:50 minutos, hora Costa Este en los Estados Unidos. Quiero en esta parte, a propósito de la apertura, saludar, vamos a hablar con nuestra próxima invitada que está en pantalla, María José Ramírez, periodista del portal Te Lo Cuento News.
Ella está en un pueblito que se llama San Joseph, en el estado de Missouri, a 35 minutos aproximadamente de Kansas City. En este pueblito hay 4 empresas procesadoras de alimentos, 3 empresas procesadoras de carne. Recordemos que hace unos días se comenzó a hablar del nivel de contagio que había en relación a estas empresas. En una sola de estas plantas, en este pueblito, que tiene sobre 70,000, si no recuerdo mal, María José nos corregirá, es correcto, habitantes, en una sola planta hay más de 300 contagiados por COVID-19. María José, ¿qué está pasando allí? Bienvenida, buena tarde. Hola, Dania, gracias por este tiempo. Básicamente está pasando lo que está pasando en la gran mayoría de zonas rurales donde hay este tipo de plantas. ¿Qué sucede? Que se ha dado un caso, este caso ha contagiado a otras personas y estas plantas continúan funcionando por este anuncio de la ley de defensa de producción que ha puesto el presidente Donald Trump, que les impide de alguna forma cerrar. Es importante acotar que el primer caso, por lo menos en una de estas fábricas acá, se dio el día 17, estamos a día 1 y ya hay 300. Esto es de una muestra que lograron sacar porque en vista de que ya entienden que hay un brote dentro de esta planta, decidieron entonces hacerle un testeo a todos los trabajadores. Este es el resultado del testeo del día lunes y martes, es decir, todavía queda miércoles, jueves y viernes. ¿Qué sucede? Que todos estos trabajadores, y muchos de estos estarían asintomáticos, pero sin duda tienen el riesgo de contagiar a otras personas. La mayoría de los trabajadores de este tipo de plantas están conectados con inmigrantes. Estos son los trabajos que hacen los inmigrantes en Estados Unidos, y en todas estas zonas rurales hay muy poca información que se les pueda ofrecer en la lengua madre de estas personas. Africanos, personas que vienen de islas, personas de Centroamérica. Entonces es muy difícil que ellos puedan incluso recibir información que les permita saber qué es lo que va a pasar. Les preocupa mucho lo que sucede dentro de estas fábricas. Las fábricas aseguran que lo que ellos están siguiendo son las normas de la CDC, pero a la par de esto están las normas que deberían tomar las ciudades, y por lo menos en esta ciudad está previsto que, a pesar de que tenemos un brote que ha sido ya probado, el lunes la ciudad va a abrir sus puertas con modificaciones, pero todo va a poder funcionar a un 10% de la capacidad, lo que preocupa tomando en cuenta que no se están siguiendo los lineamientos de la CDC. Claro. María José, entendemos, de acuerdo con las últimas declaraciones que ha entregado el gobernador Parson, que el próximo 3 de mayo, en teoría, es cuando a nivel estatal empezaría a darse la reapertura. Es decir, estamos prácticamente a horas de que empiecen ya a implementarse estas importantes decisiones, pero justo por lo que nos cuentas es evidente que hay un riesgo enorme de que puedan surgir nuevos focos de difusión del COVID-19. Y ante esta circunstancia yo quiero que nos cuentes, María José, finalmente también a un nivel de las familias, de la comunidad, qué están hablando, qué están diciendo, hay preocupación o no, hay temor. ¿Cómo están viendo ustedes esto a nivel personal, María José? Porque finalmente están allí y no saben qué va a pasar. Hay dos lados de la moneda, para ser muy honesta. Hay un lado que realmente no ha prestado nunca atención a lo que son estos llamados. En el caso de estos pueblos, como es el caso de este pueblo tiene el 30% de población que viene de Kansas City a trabajar o que viene de pueblos aledaños, es decir, y solamente durante estos 30 días se paralizó cerca del 23%. Entonces, casi prácticamente todo seguía funcionando porque los principales compañías estaban funcionando. Hay varias preocupaciones. Una, por supuesto, el tema del lenguaje, que no hay información en la lengua madre y que estas personas no tienen cómo realmente conseguir información. Llamar a un hospital, si bien cuando ya llegas adentro y logras te ponen un intérprete, no es tan fácil para la comunidad inmigrante en general. Las personas que trabajan en supermercados o en tiendas muy preocupados porque estas son comunidades pequeñas, es decir,
aquí hay 2 Walmart, para poner un ejemplo, hay un solo Target. Entonces, toda la comunidad termina yendo al mismo sitio. Al preguntarle hoy en la rueda de prensa al jefe de lo que tiene que ver con el tema de salud en el estado, dio una respuesta bastante preocupante, porque le preguntaron sobre el aumento de las cifras del día de hoy y él habló que eran asintomáticos y que al ser asintomáticos no se estarían comparando, palabras literales, manzanas con naranjas, cuando sabemos que los asintomáticos pueden contagiar a otras personas. Claro. Una última pregunta, María José. En una sola planta hay 300, por lo menos ya el dato después de los exámenes que se hicieron. 295 exactamente. Ok, ¿y qué pasa en las demás plantas? Bueno, en las demás plantas del estado, lamentablemente hasta el momento, a menos que tengan un brote, y ellos para la ciudad, el estado para tenerlo como un brote necesita que tengan 2 casos, tienen un caso hasta el momento. Es decir, hasta que no hay otra persona que sea sintomática, no se hacen test masivos. En esta planta se realizaron test masivos porque se dieron varios casos, pero en las otras no se han hecho test masivos. Se ha tratado de retirar a la persona y entendemos que la ciudad está tratando de hacer lo que es este seguimiento para saber con quiénes se han juntado, a dónde han ido, pero repetimos, no es tan fácil porque la mayoría de los trabajadores son inmigrantes y no hay servicios en los idiomas maternos para poder llegar a estas personas. Bueno, nos vamos a acordar de esta entrevista y seguramente en unos 15 días más haremos un nuevo contacto. Espero que no sea así, pero evidentemente, y con lo que estás señalando, en 15 días estaremos hablando de un brote muchísimo mayor al que en este momento está produciéndose allí en San Joseph, un pueblo del estado de Missouri. María José, gracias por acompañarnos y gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes.